Bien, vamos a saludar al ministro del Interior, Carlos Morán, que se encuentra con nosotros para poder resolver todas sus preguntas también de lo que está sucediendo pues en este primer día de la orden de inmovilización social obligatoria que se inició a las 8 de la noche, terminó 5 de la mañana y podemos ya empezar a hacer un primer balance. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Buenos días, Paola. Gracias por invitarme a tu programa. Esta medida que ha dictado el gobierno de la inmovilización social obligatoria, bueno, rige a partir del día de ayer a las 20 horas y termina a las 05 horas. Bueno, esto va a ser todos los días hasta el día 15º, ¿no? Esperemos, nosotros estamos en el día 4. Nosotros no queremos que esto se extienda más del 15º día. Es importante. Depende de nosotros nada más. Depende de nosotros. Hemos visto con satisfacción que la inmensa cantidad de peruanos está acatando las medidas dispuestas por el gobierno. Pero también hay un grupo minoritario de gente irresponsable que se resiste a acatar las disposiciones de la autoridad. ¿Ha habido detenidos? En la madrugada de hoy he tenido un reporte de 152 detenidos que han infringido la norma, la disposición, han sido conducidos a la comisaría y permanecen ahí. ¿Cuánto tiempo van a estar en la comisaría? Bueno, 24 horas, 24 horas. dice la norma. Además han sido intervenidos más de 70 vehículos. Los conductores han sido trasladados a la comisaría, se les ha retenido la licencia de conducir, la tarjeta de propiedad y se les ha impuesto una multa de 6.300 soles. ¿6.300 soles? Sí, 6.300 soles. Quiere decir que no solo se exponen a perder su libertad, a que se le requise la tarjeta de propiedad y su licencia de conducir, sino también tienen una multa económica. Claro, pero eso no es más importante que arriesgarse su salud y su vida. Pero sobre todo es importante saber en qué situaciones puede salir una persona con un carro particular. Estamos hablando que el toque de queda no lo puede hacer, pero pasado a las 5 de la mañana, Ya. ¿quiénes pueden utilizar un carro particular? Los vehículos que pueden circular y personas durante las 24 horas, incluyendo Toque de queda. la inmovilización social obligatoria, tú lo llamas toque de queda, son los que prestan servicios de abastecimiento de alimentos y medicinas. ¿No? Pero no solo es el que expende, sino también comprende toda la cadena logística, desde la producción del alimento, el transporte, el almacenamiento y la persona que trabaja en el mercado o supermercado, el gerente comercial, los empleados y todo el personal que tiene que ver con este servicio. Los que trabajan en servicios públicos esenciales, las empresas de agua, de saneamiento, de energía eléctrica, de gas, Los bancos. de hidrocarburos, la limpieza y recojo de residuos sólidos, los bancos, los seguros, los que trabajan en empresas de telecomunicaciones, los que trabajan dando servicios funerarios, los que trabajan prestando servicios de transporte de carga, mercancías, todo lo que tiene que ver con la finalidad de la cuarentena. Los vehículos particulares del personal médico, enfermeros, bomberos, de las Fuerzas Armadas y la policía que trabajan durante esta emergencia nacional. ¿Y el resto de personas qué hacen? Por ejemplo, puedo pasar a las 5 de la mañana, durante la mañana, por ejemplo, a un supermercado a comprar con mi auto. ¿A qué hora dices tú? A pasar ya esta orden, o sea, claro. Sí. por la mañana. ¿Puedo utilizar mi auto? No. Acá se ha restringido, ayer lo ha dicho el presidente de la República, el uso de vehículo particular, con la excepción de que estoy señalando de acá. Las personas, por ejemplo, que trabajan en actividades, sí pueden usar el vehículo particular para trasladarse, obviamente. Pero no para ir a comprar. No para ir a comprar medicinas supuestamente la disposición, la norma, la regla es que todos se queden en sus casas, porque la finalidad de la cuarentena es no permitir que las personas transiten libremente, porque el virus está en las personas, se transmite en el contacto personal. Lo que queremos es cortar que esta proliferación, este avance de contagios se reduzcan a lo mínimo. Esa es la idea.
A menos que tengas una emergencia en casa de un familiar, sí puedo llevar. ¿Qué puedo hacer ya que, no sé, pues si fue un accidente de mi hijo, tengo que llevarlo a un centro médico? ¿Qué hago con mi vehículo? Obviamente, obviamente Por a ejemplo, las 2 de la mañana tienes una emergencia, ¿no? Se presenta una emergencia en tu casa, tú no estás dentro ya. de las excepciones de la norma, no tienes una labor que tenga que ver con prensa, que tenga que ver con servicios de telecomunicaciones, Claro, con trabajas mercado, no tiene nada que ver. Eres una persona que hace un trabajo independiente. Estás en tu casa desde una emergencia. Tienes un vehículo, sacas el vehículo, te conduces a una velocidad restringida de 30 kilómetros por hora, con las luces interiores encendidas y las luces intermitentes. 30 kilómetros por hora. Si te interviene una patrulla policial o militar, te identificas tu y DNI. tu DNI y dices la emergencia médica, estoy con un problema serio, con un familiar, y la policía te da facilidades, obviamente. ¿Puede llevar también un pañuelo blanco, pues usaban en otras épocas o Bueno, eso hay podría... personas que no tienen vehículo y tienen emergencias, ¿no? Y tienen que salir también a la O calle. bicicleta, por ejemplo. Bueno, una bicicleta. Te vas con un pañuelo blanco o o cualquier distintivo de color blanco para que se pueda visibilizar a lo lejos de que tú estás en una emergencia, ¿no? ¿Los trabajadores del peaje están obligados a trabajar? ¿De los peajes? Bueno, el servicio... Porque ahora que no hay vehículos, a menos de los de carga, por lo menos, ¿no? Sí, claro, tiene que controlar de todas maneras. Tiene que trabajar. Claro, los servicios, no se detiene la ciudad. Los servicios básicos, esenciales, siguen activos porque no podemos detener la actividad económica. Pero sin embargo no hay tantos buses, están los de los corredores, pero sin embargo las líneas muchas han dejado de circular y vemos personas que tienen que caminar. Yo conozco gente que caminó más de una hora, Sí. porque porque no pasaba un bus, por ejemplo, me están escribiendo de la carretera central. Ahí están caminando porque tratando de llegar a un punto que los pueda llevar al trabajo. El problema es que a las 8 empieza esta orden y muchos centros, por ejemplo, supermercados o estaciones, recién los dejan salir a las 6 de la tarde y no tienen tiempo, no van a... Bueno, ayer ha sido la primera vez, en el segundo día de esta inmovilización social obligatoria, se van a articular. Por ejemplo, un problema se presentaba con los buses de transporte del metropolitano, que terminan el servicio a las 8 de la noche. Claro. Ya, pero han terminado mucho más antes, porque los conductores tienen que trasladar a sus domicilios. Yo he conversado con el alcalde Muñoz y él va a conversar con los concesionarios para facilitar transporte, y está permitido que se puedan conducir a los transportistas de estos buses durante las 24 horas. Porque ayer cerraron la estación 6:30 y había gente desesperada. Sí, por eso ellos van a estar dentro de las secciones que se puedan conducir o trasladar durante las 24 horas, porque entendemos de que esto es un servicio fundamental para que Lima o el Callao se movilicen, ¿no? Porque había mucha gente ayer, antes de pasar a mi compañero, que estaba asustada porque veía que llegaba la hora y había una chica llorando y decía, ¿ahora cómo llego? O sea, también un poco de tranquilidad, que no es una medida en la cual quizás el miedo, me van a detener, me va a llevar la policía. No, mira, los que trabajan en medios de comunicación, todos, periodistas, camarógrafos, sonidistas, lo que se encarga del maquillaje, todas las personas que trabajan en medios de comunicación, radial, televisivo e impreso, están dentro de la excepción. Ellos pueden usar un vehículo particular tranquilamente porque su labor termina tarde, ¿no? O buscar la forma de cómo se organizan. No hay problema. Inclusive los que se encargan de distribuir el producto final del medio impreso, los canillitas, por ejemplo, también están dentro de la excepción. Ellos pueden, porque la vida de Lima no se puede detener, por supuesto. Muy bien, vamos también con preguntas de mis compañeros. Ministro, buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Hay entre los policías algunos contagiados con COVID-19 o en todo caso que sospechas de contagios? Y a la vez le consulto, al igual que se ha pedido el apoyo de la empresa privada en cuanto a los profesionales de la salud, ¿la sanidad de la policía también está colaborando? Sí, gracias por la pregunta. Sí ha habido casos sospechosos desde el comienzo entre el personal policial, pero han dado el resultado negativo después que se hicieron las pruebas. Pero están expuestos los policías, como cualquier trabajador que tiene contacto con los ciudadanos, de contagiarse. Pero por el momento los resultados son negativos. Con respecto a la sanidad de la policía, también somos una parte importante en la cadena de prestación de salud a la población. Están activos los servicios de emergencia y estamos colaborando con el MINSA. Es más, el presidente Vizcarra ayer
fue a visitar el hospital de Vitarte. Ese hospital va a ser destinado exclusivamente para los pacientes que se enferman con este virus. Y la policía va a poner a disposición 25 ventiladores mecánicos para apoyar la acción del Ministerio de Salud en este sentido. Sí, ministro, Alejandra Puente lo saluda. Quería consultarle por el personal médico. Tuvimos hace unos minutos un enlace donde una trabajadora de salud estaba llegando tarde a su centro de trabajo, dos realmente en puntos distintos, porque las colas son larguísimas. Sabemos que los miembros de la Policía Nacional, del Ejército, tienen que hacer ese control para asegurarse que no se estén de alguna manera filtrando personas que no deberían estar circulando. Pero eso hace que las colas sean sumamente largas y el proceso lento, y hay personas que tienen que llegar a su centro de trabajo, como estas trabajadoras, para poder garantizar la salud de todos los peruanos, ¿no? Entonces, sí, se está considerando esta situación. Sabemos que las situaciones surgen día tras día y hay que de alguna manera adaptarse y tomar nuevas medidas, ¿no? ¿Se ha pensado darle algún tipo de prioridad a este personal? Bueno, nosotros vimos en un comienzo de que las colas, la congestión de gente favorece para que el virus se propague rápidamente. La mejor medida es aislarse, por eso la policía está poniendo mucho énfasis en que las colas sean espaciadas, porque lo que no queremos es el contacto personal, ¿no? Ese es el problema. Pero entendemos también la incomodidad. La medida de por sí genera mucha incomodidad, mucha molestia entre la población, pero estaremos conversando con las personas responsables de articular el servicio público para ver qué facilidad podemos dar más adelante, ¿no? En el tema de, por ejemplo, ayer vimos en Caquetá personas que no estaban contribuyendo, vendían en la calle, incluso hasta pollo se veía, y la distancia pues estaba prácticamente pegados unos a otros. Hay zonas en las cuales no se está respetando, que por ejemplo decían que había zonas que incluso hasta jugaban fulbito. Sí, por eso los detenidos del día de ayer han sido pues personas que estaban jugando fulbito o estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, ¿no? Pero esta vez ha sido más estricto el control, hay más detenidos. Nosotros no esperemos llegar a una actividad sancionadora del gobierno. No queremos, esa no es la intención de esta cuarentena. La intención de esta cuarentena es que todos se queden en su casa y los que salgan a hacer actividades que están contempladas en la norma, nada más, para que la ciudad no detenga su vida económica y el suministro de alimentos y medicinas se mantenga. Esto es más importante. Pero los que no tienen ninguna relación con estas actividades deben permanecer en su casa, porque el que sale está poniendo en riesgo su vida y su salud, porque se puede infectar y esa infección la puede llevar a su casa, y los que sufren, los que mayor sufren en el mundo, lo estamos viendo todos los días. Europa está contando sus muertos por centenares, todos los días. No queremos llegar a esa situación, porque lo que van a sufrir más son los adultos mayores, las personas que tienen discapacidad severa, y eso no es justo. ¿Y la labor de los serenos en los diversos distritos? ¿Pueden seguir con su labor, patrullando? El personal de serenazgo y los que se encargan de la fiscalización en los gobiernos locales tienen autorización para trasladarse las 24 horas del día. Claro, debidamente acreditados. Sí, claro, lo ideal es que cada uno tenga su documento. Hay gente también que no tiene documento. Bueno, eso es otro tema, ¿no? O que no han votado, no sé, y están sin... Bueno, eso no importa, si no han, por ejemplo... Todas las personas que transitan en este periodo de emergencia, ya sea en las noches, en horario nocturno, porque realizan una actividad muy especial, tienen la obligación de salir con su documento de identidad o su credencial de trabajo. La policía y la Fuerza Armada lo va a intervenir y le va a pedir esos documentos. Así que siéntanse que estamos en un estado de emergencia y son pasibles de ser intervenidos y identificados, nada más. Finalmente hemos hablado de Lima, pero ¿cómo es la provincia, la zona más alejada en el país? En provincia el acatamiento también es mayoritario. Los mismos problemas que hay en Lima se presentan en provincia, ¿no? En el tránsito y en la zona rural, por ejemplo, ustedes son quizás los que más colaboran. Sí, la zona rural, porque ellos no pueden detenerse. La actividad económica es importante, ¿no? La producción de alimentos es importante para todas las ciudades. Claro, pero sobre todo saber pues, que se está teniendo mucho cuidado con las fronteras, que están ayudando y sobre todo pues, que el control es a nivel nacional. Alejandra tiene una pregunta.
Sí, ministro, hemos recibido reportes de miedo y pánico en algunos penales. Por ejemplo, en Piura, un grupo de reos se amotinaron pensando que existía un caso de COVID-19, intentaron escapar del penal. Hemos visto que en Brasil, incluso en una prisión, se llegaron a escapar. Entonces, ¿qué medidas se están tomando para evitar, uno, que invade el pánico en los centros penitenciarios y dos, para evitar ese tipo de situaciones? Sí, el INPE ha tomado una medida muy acertada, ha reducido sustancialmente la cantidad de visitas y los días y los horarios, y también está haciendo un control exhaustivo de los presos que están privados de su libertad, obviamente, y con las medidas adecuadas, ¿no? Claro, no se ha dado ningún caso dentro de No, hasta ahora penal, no un se ha centro dado un caso. penitenciario. Hasta ahora. También nos están preguntando de la movilidad para pacientes de hemodiálisis y trabajadores de salud, pero sobre todo para pacientes oncológicos que pueden continuar, quizás que le toque tratamiento. Mira, para esas emergencias, porque esa emergencia se cataloga así, pueden trasladarse con su vehículo particular, con un taxi o un servicio público. Los médicos están autorizados para usar su vehículo particular. Pero en el caso de los pacientes, ¿tienen necesariamente que mostrar una receta o un documento del médico? Cuando sean requeridos por la autoridad, tienen que presentar pues la justificación de que van a un tratamiento muy especializado, ¿no? Y obviamente van a tener las facilidades del caso. Sobre todo, ministro, que lo que se busca es que puedas al momento es colaborar con la autoridad, sí, y poder conversar. No hay que tener miedo ni tampoco ser faltosos, como se ha visto en algunos casos, es respetarse mutuamente y explicar por qué estamos movilizándonos. Mire, acá quiero que la ciudadanía entienda de que los médicos, los policías, los militares, los enfermeros, toda esta cantidad de gente está trabajando para proteger a la ciudadanía. Somos aliados porque queremos vencer a este enemigo invisible que es el COVID-19, que está matando mucha gente en el mundo. Ayudémonos a que la curva descienda. Eso es lo más importante. No queremos llegar a estas situaciones extremas que están pasando algunos países en Europa. Mire, hasta Chile, por ejemplo, que está ahora con una medida mucho más estricta de 90 días. ¿No? Así, imagínense. Entonces no queremos nosotros que esta cuarentena, que es de por sí es incómoda para todos, saquemos lección de todo de esto, ¿no? Sí, aprovechando también, me están preguntando por el personal que brinda servicios de seguridad privada, tanto en edificios, comercios y urbanizaciones. Bueno, las empresas de seguridad... ¿Y los vigilantes en casa, los porteros? No, la empresa de seguridad tiene autorización para transitar o para hacer sus actividades durante el día. Acomodan sus horarios nocturnamente. Mira, yo he recibido muchas preguntas y también muchas respuestas, ¿no? Esos porteros que trabajan ahí corren el riesgo de contagiarse porque si se mueven todos los días de su casa usando transporte público, pueden contagiarse. Y estar en contacto con los vecinos es un riesgo. Entonces, algunos, esa es la libertad de todos los que tenemos, se han organizado de tal forma de que han prescindido por este periodo de cuarentena, porque esta persona también tiene derecho a guardar la cuarentena, ¿no? Y se han organizado de tal manera de que ellos se encargan de la seguridad y la policía y la Fuerza Armada está ahí. Se han restringido, con el toque o la inmovilización social obligatoria, ya no hay traslado de vehículos y de personas en las noches. Técnicamente tiene que ser así. Pero si quieren contar con el servicio de vigilante privado, lo pueden hacer, ¿no? Pero eso no está prohibido. Pueden hacerlo, pero yo recomendaría de que mejor se organicen de otra mejor manera. Pero claro, por la salud de todos. Por la salud de todos, claro. Es lo más sensato, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, ministro Carlos Morán, muchas gracias por esta entrevista todavía. Bueno, a medida que pasen los días se van quizás a pulir también ciertos detalles y que la gente pueda acostumbrarse también, ¿no? A colaborar. Y yo quiero repetir, estamos en el 4.º día de emergencia nacional, estamos con una medida extrema de inmovilización social obligatoria, estamos en el 4.º día. Hagamos todo lo necesario para que no ceda del 15.º día estas decisiones del gobierno. De nosotros depende. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos ahora con la mesa central con más información.